tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a esta mesa redonda Seguridad y Trabajo, organizada por el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Tengo el gusto de coordinar un poco la mesa y de hacer la moderación. La idea central que está detrás es una preocupación del movimiento sindical que de alguna manera toma una preocupación ciudadana y la transforma en un ámbito de intercambio, de ideas y también de debate, que me parece que es no solo algo efectivamente muy positivo para todos, sino también en algún sentido una cierta novedad en el panorama del debate sobre seguridad y trabajo en la sociedad uruguaya. Vamos a tener distintas presentaciones. Se le ha pedido a cada una de las personas participantes que hablen en el torno de unos 10 minutos y mi idea es irlos presentando muy brevemente e ir coordinando también la dinámica de la mesa para que esto pueda fluir de la manera más adecuada posible. Para comenzar, le vamos a pedir a Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, la apertura y la presentación de la idea de la mesa. Muchas gracias a todos por venir. Hemos tenido un año extremadamente duro y bueno, actividades como este tipo nos vienen bien para reflexionar sobre temas que el movimiento sindical no tuvo nunca en su agenda. Nosotros teníamos en nuestra agenda cambios sociales de todo tipo e incluso temas de seguridad, pero básicamente vinculada a la seguridad en el trabajo, a la seguridad como herramienta para proteger la vida dentro de nuestro lugar de trabajo. Este tema ya hace unos cuantos años lo colocó Fernando Gambera en un discurso del 1 de mayo, donde planteaba que ya era un tema de preocupación de buena parte del movimiento sindical, particularmente de algunos sectores del movimiento sindical, del comercio, del transporte, por supuesto de los que trabajan en empresas de seguridad y por supuesto que como vecinos de cualquier comunidad. Naturalmente que el tema se ha ido complejizando y a todos nos... Bueno, como decía Daniel Biglietti, el imperialismo siempre anda atrás de los micrófonos estos, o como dice, mejor dicho. Y bueno, la idea de hoy es tener miradas de diversos lugares, desde la justicia, desde la Fiscalía, desde el Ministerio de Desarrollo, desde el Ministerio del Interior, desde los familiares de las víctimas, que lo sentimos nuestros compañeros y que han estado siempre en la vuelta del PIT-CNT, preocupados por un tema que hace a su propio dolor, a su propia construcción, y a nosotros que nos ha tocado como trabajadores tener que ir a velorios de compañeros producto de la violencia, y el que había ejercido la violencia era otro trabajador. Entonces a nosotros esto nos golpea desde muchos lugares. Nosotros fuimos como PIT-CNT integrantes de la Comisión No a la Baja y estamos convencidos que acertamos en la política del no a la baja, acertamos en el sentido de creer que el problema de convivencia ciudadana no está en los menores de edad, que tenemos un problema de convivencia en todos los sectores de la sociedad. Basta ver los problemas que estamos teniendo para que pueda existir un partido de fútbol o la seguridad que hay en un partido de básquetbol que a veces no alcanza a las 1000 personas. Yo, como ustedes saben, soy hincha de Boys, así que ahí hay un poco más, como 3000, pero digamos, los requerimientos de seguridad que implica un partido de básquetbol, yo no los había visto en mi historia de hincha, ¿no? Y tiene que ver con una violencia que es excesiva y que la vemos en la cancha de básquetbol y de repente la vemos con menos frecuencia, pero de repente la vemos en una asamblea sindical, la vemos en el tránsito. No necesariamente cada una de estas conductas están penalizadas. Entonces, la convivencia ciudadana de la que nosotros queremos ser parte del debate, ¿es parte del temario del PIT-CNT? Bueno, nos hemos dado la respuesta que sí. La segunda, ¿tenemos el conocimiento suficiente dentro del PIT-CNT para
ser los embanderados principales, nos hemos contestado que no, que necesitamos construir conocimiento. Y a partir de ahí se conformó una comisión dentro del PIT-CNT, cuyo responsable es Pepe Facio, del transporte, con Mario de Sá, a los efectos de que hicieran una coordinación con otros sindicatos que están vinculados a la seguridad y a la convivencia, que están teniendo dificultades, para que al mismo tiempo tuvieran interrelación con organismos que están trabajando en el tema, tanto públicos como privados, como organizaciones no gubernamentales. Y naturalmente que lo hacemos desde el mayor respeto de saber que no es un tema principal de la agenda del movimiento de los 50 años, que lo estamos colocando ahora y que eso supone un desafío gigantesco para nuestra organización, que es colocar no solo en el día de hoy, en este intercambio con autoridades nacionales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de familiares. Se trata de construir en el Uruguay un país donde todos vivamos con determinadas seguridades, que el temor no nos termine invadiendo, que terminemos yendo a los espectáculos que tenemos que ir y no terminemos abandonando nuestra vida social producto de algunos violentos. Y esto supone, digamos, construir nuestro propio conocimiento. Hay sectores del movimiento sindical que en este tema vienen trabajando desde hace mucho tiempo, pero que vienen trabajando sectorialmente. Por ejemplo, la seguridad en el transporte. Algunos compañeros me han contado que conducir el ómnibus el día que se juega un partido importante no es una tarea nada sencilla. Los compañeros de la seguridad privada, los que le llamamos guardia de seguridad, también, como ustedes saben, es un tema que lo han colocado en la agenda central de preocupaciones. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hoy? ¿Es que todo el movimiento sindical iba a estar acá? No, sabíamos que no. El objetivo de hoy es ver si podemos, a partir de este primer intercambio, empezar a construir la idea de que el movimiento sindical tiene que ser propietario del problema, propietario en el mejor sentido de la palabra, asumir que es un actor más en el tema de la construcción de valores, en el tema de la construcción de ciudadanía, en el tema de tratar de incluir dentro de la sociedad sectores que están complejos. Y entonces le queríamos colocar miradas desde diversos ángulos, por ejemplo, desde el Ministerio de Desarrollo Social, porque es un actor fundamental, por ejemplo, desde el Poder Judicial, por ejemplo, desde la perspectiva de los familiares de las víctimas, y ni que hablar de nuestra Comisión de Seguridad Social y de la Policía, que tiene una tarea sustancial en estos tiempos. Entonces, nosotros no hemos perdido la idea de que las personas tienen que tener la posibilidad de recuperarse una vez cometan el delito y que hay que construir esas condiciones. Y no nos sumamos con tanta facilidad a creer que el tema se va a solucionar aumentando las penas. Entonces, sabiendo que esta es una diferenciación con todo el sistema político, asumimos que los demás nos puedan convencer de lo contrario. Asumimos que podemos ser nosotros los equivocados. Asumimos que podemos no tener las herramientas suficientes para dar un debate de este tipo. Pero lo que sobre todo asumimos es que el conocimiento que tenemos, y lo voy a repetir por tercera vez, no es insuficiente. Cuando lo dije me lo colgaron 2 o 3 veces como titular, pero es que no ha estado en los temas donde el movimiento sindical construyó conocimiento. Por ejemplo, si tuviéramos que hablar de salud laboral, podríamos traer textos de 4.000 páginas y colocarlos acá a disposición del auditorio y decir, se ha trabajado en tal sector, tal sector, tal sector, hemos identificado tales problemas de salud, tales problemas, en la seguridad se han detectado tales situaciones, la accidentabilidad en Uruguay por sector, es decir, el conocimiento que hay en el área de proteger nuestra vida y nuestra seguridad en el mundo del trabajo es gigantesco y tiene más de 30 años de construcción de conocimiento, de sumar compañeros especializados en el tema, del Banco de Seguros del Estado y compañeros que se han especializado en otras áreas de la seguridad. Entonces, claramente, un delegado de obra de Zunca o de cualquier otra industria podría acá sentarse y dar una explicación
consciente, coherente y basada en elementos técnicos y científicos de cómo proteger en el lugar de trabajo a la persona que va a cumplir la tarea. Y donde tenemos fortaleza, tenemos un delegado en el lugar de trabajo. Pero sobre este tema, que es abarcativo de la totalidad de la sociedad, recién hace 4 años el movimiento sindical lo tomó como uno de los temas y empezamos a tratar de construir ese conocimiento. Obviamente hay otras organizaciones de la sociedad, me refiero a organizaciones que pertenecen al gobierno y organizaciones que pertenecen, no gubernamentales, que pertenecen a familiares u otras situaciones que tienen una experiencia mayor que la nuestra. Admitir esto no nos da ninguna vergüenza, al contrario, nos coloca en una situación en cierta medida ventajosa que el movimiento sindical ha sabido aprovechar muchas veces, que el conocimiento ajeno pueda ser parte de la herramienta del movimiento sindical para actuar en un tema que preocupa a la mayor parte de los uruguayos. Les preocupa por un lado o por otro, pero a la mayor parte de los uruguayos. Me parece que no es solo un problema de encuesta la preocupación, es un problema que uno habla con la gente en la feria y esa preocupación se tiene. Ciertamente a veces magnificada, pero lo cierto es que la preocupación está. Y si la preocupación es general de la sociedad uruguaya, el movimiento sindical no puede estar ausente. Como ustedes verán, yo no voy a hablar del tema de seguridad, porque partimos de la base de que tenemos poco conocimiento. De lo que voy a hablar es que de aquí en más el movimiento sindical va a tratar de hacer actividades de este tipo a los efectos de que los trabajadores uruguayos se embanderen con la convivencia ciudadana, que jueguen un papel trascendente. Intentaremos que a estas actividades se sume la Federación de Estudiantes Universitarios, veo que por allí están los compañeros de la FEU, que se sumen la Federación Uruguaya de Cooperativas, que también pueden jugar un papel fundamental en lo territorial, que se sumen otras organizaciones vinculadas a este tema, y entre todos empecemos a construir consensos que nos permitan salir de una situación de temor generalizado, que en algunos lugares esto será lógico y en otros lugares no, pero lo cierto es que existe. Muchas gracias a todos los que están acá, mucho más sabiendo que es un tema delicado. Yo no quiero robar tiempo porque hay compañeros de los que saben que nos pueden dar más herramientas, pero sí quiero comprometer a todo el movimiento sindical en la lógica de tratar de que esto que hoy se va a decir acá llegue a la mayor cantidad de trabajadores posible y bueno, vamos a utilizar todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance. También agradecer a los medios de comunicación que están acá y que pueden ser reproductores de alguna de las ideas que se van a ir volcando por los actores. Muchas gracias, Agustín. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. En nombre de AFAVIDE, les agradecemos al PIT-CNT el habernos invitado. Les agradecemos enormemente que estemos mancomunados en este nuevo trabajo que, si Dios quiere, vamos a emprender a partir de ahora. Y nosotros nos formamos como asociación hace 4 años, somos víctimas de la delincuencia y nos dimos cuenta que no llegábamos a nada con quedarnos en el rencor por lo que nos había pasado, o llorando, o no sé, quedándonos en el ahí, el pasar desapercibidos. El dolor que tenemos adentro nadie nos lo va a quitar. No podemos volver atrás y tener a nuestras familias, pero sí lo que podemos hacer es tratar de ayudar para que esta sociedad pueda salir adelante y otras familias no sufran lo que sufrimos nosotros. Para AFAVIDE, integrar esta mesa, como ya les digo, es algo muy importante. Y mucho más importante es para nosotros ver nuestro logo chiquitito, hecho con mucho amor,
donde le pedimos y podemos tratar de ayudar a las familias en el día después, verlo junto al PIT-CNT, a la Fiscalía, al Ministerio del Interior, al Poder Judicial, al MIDES. Para nosotros es muy importante porque quiere decir que llegamos a algo, a poder concientizar un poquito más de que el trabajo es de todos y no es de uno solo. Nosotros consideramos de que todo lo que está pasando hoy por hoy, para poder tener una buena convivencia, una convivencia social, porque el ser humano es partícipe de la sociedad, venimos sin nada. Lo único que traemos es una necesidad de otro, porque somos indefensos. Entonces quiere decir que tenemos que aprender a convivir en una sociedad donde estemos en paz y seamos los más seguros posibles. Nosotros tenemos varias cosas para decir. Primero que nada, decirles de que las víctimas eran siempre olvidadas, eran aquellas personas que se ponían abajo de la alfombra, que no se quería ver. A partir de hace 4 años, las víctimas empezaron a caminar. Las víctimas empezaron a golpear puertas y a decirles: aquí estamos, usted puede estar en mi lugar. Y así fue como fuimos caminando, así fue como fuimos logrando con la gente que entendió, que abrió sus cabezas y se dio cuenta de que también se necesitaba una ayuda, que hoy aspiramos a que sea integral. Y fuimos encaminando y haciendo subiendo escalones de una escalera muy larga. Empezamos con la ley de la pensión a las víctimas y así seguimos. Hoy nos sentimos muy, muy bien por el nuevo código del proceso que viene. Porque no es que nos vanagloriemos de nada, es simplemente que la víctima va a tener un pequeño, no sé, como un destello en lo que es todo lo judicial del país. Esas pequeñas cosas que no se van a dar de un día para otro, que va a haber que trabajar mucho, que va a haber que mostrar mucho, que la gente tiene que ir acomodándose, que dándose cuenta de cómo va a ser. Todo eso es un camino que estamos comprometidos con la Fiscalía y lo vamos a hacer. Estamos tratando de sensibilizar por medio de una campaña que sale a partir de mañana, de fotos con los rostros de nosotros. Rostros de nosotros que van a estar en distintos puntos de esta ciudad, que vamos a estar, integramos un festival de intervenciones urbanas y allí mostramos lo que es el dolor de una persona que ha perdido un pedacito de su ser. No lo hacemos como hoy nos pusieron en un título por allí, las caras de la desgracia. No somos eso. Nosotros lo que queremos con nuestras caras es mostrarles al resto de la sociedad que no queremos más gente como nosotros que sufre. Lo que sí queremos es construir una sociedad muy fuerte, muy íntegra entre todos. Y para eso tenemos que trabajar con los niños, fundamentalmente, enseñarles desde chiquitos que no hay mejor arma que un libro.
trabajar mucho con las familias. Ellos después seguramente se van a encargar de hablar, pero el pensamiento de Afavide es trabajar desde allí, desde buscar en esos niños que son las víctimas invisibles del dolor, todo lo que se nutre. ¿Por qué? Porque consideramos que la violencia nace desde la familia. En una familia violenta no vamos a esperar otra cosa que violencia. Y después nosotros también miramos de que hay gente que se ha equivocado y esa gente, cuando termine de cumplir su pena, va a salir a nuestra sociedad de nuevo. En este país no existe ni pena de muerte ni prisión perpetua, o sea, siempre vamos a convivir nuevamente. Y para poder lograr el convivir nuevamente, vamos a tener que tratar de que esas personas que se equivocaron se puedan rehabilitar. Les vamos a tener que enseñar a convivir, quizás porque lo sé, porque me lo han dicho. Nunca tuve nadie que se preocupara como usted, o me hubiera gustado tener una mamá como usted. Y muchas de esas personas cuentan de que lo único que recibieron en su vida fue dolor. Muchas de esas personas cuentan de que vivieron de hogar en hogar y de cárcel en cárcel. Creo que hay mucho para trabajar, creo que hay mucho para hacer, o creemos desde Afavide, y creemos que si una persona se puede rehabilitar y puede volver a convivir entre todos nosotros, va a ser una familia menos, que va a ser una familia que no va a sufrir lo que sufrimos nosotros. Consideramos que hay muchísimo para hacer, muchísimo. La violencia engendra violencia. Nosotros estamos muy, pero muy lejos de buscar violencia. Nosotros estamos para un trabajo concientizado, para un trabajo mancomunado con todos los actores que se quieran sumar a Afavide, porque eso es lo que queremos, sumarnos, no restar, sumarnos, para poder brindarle a la víctima todo lo que necesita el día después, con convenios con INEFOP como tenemos, que hoy tenemos la gran alegría de que hay gente que ya salió con su diploma y ya está empezando a trabajar. Hay pequeñas, grandes cosas que podemos hacer, pero tenemos que trabajar toda la sociedad unida, tenemos que concientizarnos y pensar que el que está al lado es un ser humano igual que nosotros. Muchísimas gracias, muy amable. En realidad lo primero que quiero decir es cómo surgió este vínculo con esta comisión de la Central de Trabajadores. Dado que en el material convocante para esta reunión de alguna manera se decía la necesidad de trabajar todos juntos, Estado y sociedad, organizaciones sociales, por lo tanto el movimiento sindical, contarles que hace unos meses solicitamos una reunión al secretariado del PIT-CNT en función de un equipo que trabaja, como hay muchos equipos, en este caso en el departamento de Montevideo, que son consejos en barrios grandes que están integrados por el gobierno nacional, el gobierno departamental, el municipio y vecinos. En este caso la cuenca de Casaballe, y vinimos junto con la alcaldesa del municipio de Sandra Nedov, que iba a tratar de acercarse en esta tarde. Y en realidad nosotros queríamos hacerle un planteo al secretariado vinculado con el tema de la exclusión de algunos barrios en concreto en el departamento de Montevideo. Estaba prácticamente el secretariado en pleno, veo aquí algunos, tenía enfrente a Facio,
estaba Fernando. El planteo es el siguiente. Cuando nosotros comenzamos a mirar las dificultades, el problema en el barrio, uno de los temas es el no acceso a. Hace poco, aparte, había estado la situación dada en Marconi y por lo tanto yo hice mención a la participación de Marrero, que por allá lo veo, en la reunión con 120 vecinos de la zona en el marco del municipio de, y el tema del ingreso o no ingreso de los ómnibus a raíz de los hechos. Planteamos la situación con los médicos de la Policlínica Misurraco, que algunos no querían retornar y de hecho no retornaron a trabajar a la Policlínica. Planteamos el tema de los proveedores en los distintos barrios. ¿Y qué nos había motivado esta reunión? Que antes habíamos ido a Cambado, porque justamente por motivo del no ingreso de los proveedores en determinados barrios, Cambado nos dijo, sí, está bien, había de variados barrios de Montevideo, pero también hay que hablar con la central, porque en algunos casos son decisiones tomadas por el sindicato que en determinados lugares no se entra. Y entonces ahí tomamos la decisión de plantear. Diversos, no voy a dar todos los ejemplos, no se trata de eso, pero teníamos una larga lista de ejemplos y nosotros dijimos lo que nosotros queremos es poner esto en debate con los trabajadores. Si nosotros queremos desarrollar un proceso de integración social de nuestra sociedad, no podemos ser nosotros los que excluyamos, nosotros los que de alguna manera, en lugares donde mayoritariamente hay trabajadores, generemos esa reacción natural de yo soy clase B porque vivo en este lugar. Y encima de todo, nosotros veníamos de una larga jornada de participación de niñas y niños en el marco de la preparación del plan de infancia, y yo se los conté donde una niña, cuando terminaba, una dijo, y yo vivo en Ciudad Vieja, y yo vivo en el centro, en la calle Paysandú, y no sé cuánto, y otra dijo, vivo en Aparicio Saravia y Trapani. Y entonces le digo, vivís en Marconi. Y la educadora dijo, ella prefiere decir que vive en Maroñas. Si una niña de la misma edad que mi nieta, de 9 años, ya no quiere decir dónde vive, nosotros no estamos generando la sociedad que queremos generar. Y entonces eso motivó, puedo ser mucho más extensa sobre esto, que los compañeros del secretariado dijeran, nosotros los vamos a vincular con una comisión, y efectivamente la alcaldesa del municipio de y yo tuvimos la reunión con Mario para mirar este conjunto, esto de cómo nosotros ponemos en debate con los trabajadores. También hemos tenido experiencias muy positivas y se los comentábamos a Mario, le decíamos, cuando nosotros tuvimos un problema en el barrio San Antonio y estábamos en pleno proceso de regularización, y bueno, fue el Zunca el que resolvió el problema, ¿no? Entonces, bueno, de esto tenemos que conversar y yo, por lo tanto, de verdad que me alegra enormemente, creo que este es un inicio, como acá dijo Fernando, tendremos que tener otras charlas, quizás por ramas, por sector, analizando, mirando, porque en los mismos barrios donde a veces no entra un trabajador, hay muchos trabajadores de ese mismo sector que viven, pero además vamos generando rabia, vamos siendo nosotros los generadores de violencia también. Entonces, desde ese lugar es que nosotros aceptamos la invitación a participar aquí y a decir que además de esto, justamente, efectivamente hay una articulación a nivel nacional y articulaciones que parten de la base de trabajar junto con los gobiernos departamentales y con los gobiernos municipales, analizando el conjunto de la política. Yo siempre les digo que nadie sale con carteles pidiendo coordinar, articular, pensar juntos, pero si no hacemos eso, difícilmente vamos a encontrar salida a nuevos problemas que estamos generando nosotros mismos, que está teniendo la sociedad. Y desde ese lugar es que tenemos un Consejo Nacional de Políticas Sociales,
en donde están integrados los clásicos ministerios sociales de políticas universales, salud, educación, participan como invitados CODICEN, los consejos, participa el INAU, participa el Ministerio de Vivienda, pero también participa el Ministerio de Economía y Finanzas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio del Interior. ¿Por qué es esto? Porque hay políticas de desarrollo social, de inclusión, de integración que hace al conjunto de la política nacional. Y en estos pocos días vamos a tener, el compañero Bonomi no estuvo en el último Consejo de Ministros, pero vamos a tener una reunión del Gabinete Social con el Consejo Nacional de Políticas Sociales en los centros, abordando los centros en función de la elaboración de este Consejo. Y en ese Consejo de Políticas Sociales estamos convencidos que la política pública se construye también con la sociedad. No es solamente una política del Estado, la política pública. Entonces, nosotros pensamos que las políticas sociales tienen primero que nada un rol que es de prevención. Tiene que ver con cómo nosotros logramos ese proceso de inclusión social. ¿Y de qué estamos hablando cuando decimos inclusión social? Para entrar a definir conceptos, porque después cada uno le mete muchas cosas a eso. Quiere decir que tenemos todavía un conjunto de ciudadanos que son muchos menos que hace 10 años, y que son muchos menos que hace 5 años, son todavía las exclusiones que nos quedan, aquellos que aún tienen sus derechos vulnerados, es decir, que no los pueden ejercer, y que nosotros queremos que puedan ejercerlos. Y que por lo tanto puedan acceder también a la política universal del trabajo, del estudio. Yo no le quiero pegar a clavijo, fue sin querer. Y por lo tanto, para eso se necesita pensar juntos. Ayer, cuando se presentaba el Plan de Infancia y Adolescencia, Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, no es por casualidad que estaban todas las instituciones y que a su vez estaban también representantes de las organizaciones sociales. Por aquí están las mujeres de negro, no sé si, que ayer estuvieron presentes también en la presentación, porque este trabajo, este abordaje nace desde el momento del nacimiento. Nace desde el trabajo en la crianza, nace en el trabajo que hacen en los hogares, muchos de nuestros programas trabajando quizás con esa adolescente que ya es madre y que tiene 2 niños entre 0 y 3 años, y que tiene una pareja adolescente también que seguramente no terminó el liceo, como un caso que conversamos con Alfredo, de 14 años, que recién había culminado primero de escuela. Entonces, esto requiere pensar juntos. Esto es aún lo más duro que nos queda, y por lo tanto tenemos que abordarlo. Y en ese trabajo nos encontramos solamente coordinando a nivel interinstitucional las autoridades. No, nos encontramos en el territorio trabajando. Y nos encontramos con los diferentes actores de cada una de estas instituciones y pensamos juntos también en el territorio. Y la última decisión allí en el Consejo de Casaballe fue invitar a la Comisión de Seguridad de la Central en función de esa conversación que habíamos tenido. Es decir, seguir atando, seguir aunando, pensando cómo logramos ese proceso. Pero además de todo eso, obviamente que aquí hay aspectos de materialidad que tenemos que resolver. Y en eso es muy importante el rol que juega la capilaridad de lo departamental y lo municipal, que no está exento de esto. ¿Qué quiero decir con todo esto? Nosotros vamos a tener aquí en nuestro país el año que viene la conferencia de la CEPAL. Van a venir de todas, 37 países seguramente van a estar presentes. Y el tema central va a ser la lucha contra la desigualdad. Porque nuestros países en América Latina, Uruguay en particular, hemos avanzado enormemente en la disminución de la pobreza y la indigencia. Enormemente. La indigencia casi es un número insignificante, 0,3.
también hemos avanzado en ese indicador tan duro de mover, que es el de la desigualdad, el índice de Gini, ¿no, Agustín? Pero sin embargo todavía tenemos una importante desigualdad. Y la desigualdad en el territorio es también muy importante a la hora de pensar en las políticas. Y la calidad de los servicios es un tema sustantivo al abordaje de los temas aún pendientes. Y para eso, hoy no hay nadie, pero cuando se organizó el diálogo social en la mesa en la que me tocó estar sobre los temas de seguridad, hubo una exposición súper interesante sobre el tema del rol del espacio público en la generación de la convivencia. El espacio público no solamente como en la plaza, como el parque, la calle, el lugar del centro de espectáculos, es decir, todos aquellos lugares donde nos encontramos y cómo y de qué manera actuamos y disfrutamos de ellos. Y esto también es muy importante porque nosotros necesitamos reconocernos en el otro. Participé de un debate sobre el tema del espacio público y la convivencia, y en ese debate estaba presente solamente Avenida Italia al sur y no estaba presente Avenida Italia al norte. Disculpen que lo diga de esta manera. Entonces, cuando se hablaba de los espacios públicos de calidad, yo decía, ¿pero ustedes fueron a un lugar que conoce Bonomi, que es el Parque Álvaro Bayo? El Parque Álvaro Bayo parte del plan 7 zonas. Y Graciela también. Y ese parque, ¿de dónde surge? ¿Por qué surge? De este lado las cooperativas, de este lado uno de los asentamientos con las peores condiciones. Pero allí se encuentran hoy. ¿Ah? Y ese parque tiene las mejores condiciones y las mejores calidades. Como los tiene el Monte de la Francesa. Y yo les decía, ¿y el Monte de la Francesa? Aquí hay algunos periodistas que nos acompañaron cuando inauguramos el espacio del Monte de la Francesa. La gente piensa en hace 10 años, la violación, la muerte, pero el Parque de la Francesa tiene un teatro de barrio que tiene carnaval toda la noche, donde los vecinos son parte de la gestión, tiene equipamientos para hacer gimnasia, para discapacitados, recuperó las sendas, el puente, es un lugar de disfrute. Entonces, digo para hablar de diferentes, ¿no? Estoy hablando del este, del centro, podemos hablar de Rodolfo Rincón, podemos hablar en Paso de la Arena del Carlos Cafa, o sea, hemos ido buscando generar el espacio de encuentro. El próximo 10 de diciembre se cumplen 3 años de la inauguración de la Plaza Casaballe. Y cuando uno piensa en Casaballe, no piensa en lo fantástico de ese lugar de convivencia, donde cuando la inauguramos nos dijeron va a durar 2 días, y en realidad si algo se ha roto por el uso y no por ningún otro motivo. Entonces también hay una parte que tiene que ver con nosotros, cómo nosotros nos miramos en el otro. Y entonces aquí hay varios componentes de cosas que no quieren decir lo mismo y que las usamos indistintamente. No es lo mismo la seguridad que la violencia, aunque están emparentadas. Y tenemos que mirar en ambos aspectos a toda la sociedad. Mañana es 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género. Yo estaba tomando los datos en relación a esto, que dice, del 1 de noviembre del 2015 al 31 de octubre del 2016 hubo 45 homicidios, igual al año anterior. 62% de ellos fueron fruto de violencia de género. 62%. 13% por rapiñas, hurtos, copamientos. 11% no de violencia doméstica, 9% de agresiones sexuales. Cada 13 días una mujer murió en un homicidio por violencia de género. Y esto no lo tomamos, no pensamos que esto tiene que ver ni con la seguridad ni con la violencia, pero sí tiene que ver.
Y esto afecta a toda la sociedad, no es un sector social que es violento. Entonces a mí me parecía que nosotros no podíamos hablar hoy aquí de seguridad y violencia sin hablar de la violencia de género y de esa ley que esperamos que se apruebe en el Parlamento sobre violencia integral que ha sido presentada por el Poder Ejecutivo. Y vaya si es importante abordar este tema entre los trabajadores. Y creo que por eso me parecía que valía la pena ponerlo. Hay que ponerlo en la sociedad. Está naturalizado, como está naturalizado en muchos casos el abuso sexual. Y de esas cosas tenemos que hablar más, no solamente el día de. Y son también temas de seguridad. Y en algunos casos determinarán, no soy determinista, pero van a marcar sustantivamente la vida, en muchos casos, en el caso del abuso sexual infantil, la vida de esas niñas y de esos niños. De esto también tenemos que hablar y tenemos que ponerlo sobre la mesa en todos los debates. Por último, creo que efectivamente nosotros tenemos que abordar este trabajo en conjunto, que el abordar las nuevas situaciones implica un esfuerzo de toda la sociedad y un compromiso desde el Estado. Así como la lucha contra la violencia de género es un compromiso de Estado, y así lo hemos dicho, el abordaje del conjunto de la vulneración de derechos que aún tiene un sector de nuestra población es también un compromiso de este Estado uruguayo. Y creo que eso permitirá prevenir algunos de los aspectos sustantivos vinculados con la seguridad. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Alfredo Clavijo es un policía de 20 años, nacido en el departamento de La Valleja, en la ciudad de Minas, que hoy se siente muy honrado por esta invitación y por estar en esta mesa donde hay personas tan reconocidas, autoridades, y para mí, en algún aspecto, personas que son un referente para mi carrera profesional, como lo es en este caso el ministro del Interior en estos 6 años que lo conozco. ¿Por qué me quería describir? Porque soy un ciudadano, hijo de un policía, que ha estado vinculado a estos problemas de la violencia o de la seguridad desde toda mi vida. Y lo que aprendí con mi viejo fue que el ser policía era servir a la gente, era ayudar. Y eso es lo que yo rescaté y por eso decidí hacer una carrera profesional en la seguridad y trabajar como policía. ¿Y por qué digo esto? Porque soy un trabajador de la seguridad en función de policía, un ciudadano, como todos, como todas, que lo que quiso hacer fue integrarse a una institución importante, hoy día cada vez más, y eso me alegra, porque los desafíos son más grandes. Y hoy se habrán desafíos, porque yo acá he escuchado varias cosas y me vienen a la palabra, a mi pensamiento, palabras como daño, reflexión, acciones, prospectiva, coordinación, empatía, de todo lo que se ha hablado en las 2 oradoras, y que la verdad que me hicieron reformularme lo que yo iba a decir o lo que tenía pensado decir, en un día que ha sido muy duro para mí, intenso, pero la verdad les tengo que decir que es la mejor forma de terminar el día, porque estos temas me emocionan, me desafían y me llenan de energía para seguir luchando por todas y todos. En ese aspecto, vuelvo
a la función de como policía, como un servidor público, que estamos para integrarnos a esta problemática, porque en sí, constitucionalmente, tenemos la misión de brindar, de asegurar la seguridad, y en ese ámbito es muy grande todo lo que podemos hablar de seguridad. Y puntualmente en esta casa, en la Casa de los Trabajadores, quiero hablar del tema que me toca, que es la coordinación de los sistemas de seguridad para avanzar hacia la prevención. Porque en toda la reestructura que viene llevando a cabo el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional, con nuestra policía, con la policía de nuestro país, con la policía de todas y todos, hemos puesto en el centro la prevención situacional, hemos puesto en el centro prevenir que ocurran hechos, y principalmente aquellos hechos en los cuales ponen en riesgo la vida de las personas. ¿Y por qué digo esto? Porque hablando en la coordinación de los sistemas, acá se ve que hace 4 años que algo pasó, porque yo tenía anotado acá que hace 4 años vengo integrando diferentes reuniones con diferentes gremios, organizaciones de trabajadores, de instituciones, de diferentes rubros del trabajo, como es el transporte público, feriantes, cuidaparques, cuidacoches, funcionarios de la salud, funcionarios de la educación, recicladores, trabajadores municipales, trabajadores sociales. Y estoy seguro que como el trabajo ha sido tan intenso en estos 4 años y tan emocionante, de alguno me debo olvidar, porque tal vez no fue tan asiduo el trabajo. ¿Y por qué quiero nombrarlo a todos? Porque de todas estas personas, en estos 4 años, desde la policía, desde esta institución fundamental para nuestra democracia y para la seguridad de todos, hemos ligado lazos que hoy yo entré aquí y no paré de saludar a trabajadores que ya hoy día son amigos, muchos de ellos, y aquí los estoy viendo muchos, con los cuales he compartido más que discusiones, trabajo arduo y también un mate y un té a la tarde con su familia y en su casa. Y eso me emociona mucho, me siento muy orgulloso de ser un policía uruguayo que tiene esta apertura, que se centra en el problema que están teniendo los trabajadores y se une a ellos para encontrar soluciones. Y ahí va lo que me compete a mí como profesional de la seguridad. Tenemos que seguir articulando mucho más, tenemos que seguir trabajando en conjunto entre todas y todos y principalmente con los trabajadores porque son los que mueven el país, son los que a veces están más expuestos, y nuestro trabajo ahí está siendo centrados en el problema que está pasando sobre la criminalidad y cuál es el riesgo que corren esos trabajadores. Y en el centro están los trabajadores. No está la propiedad que esté en juego, sino la seguridad de los trabajadores, como la seguridad de los trabajadores de la policía, con la cual llevamos nuestra propia lucha, porque también tenemos nuestros trabajadores caídos en cumplimiento del deber, que rinden honor a nuestra patria. ¿Por qué lo digo? Porque de todos esos problemas que hay, de todos los actores que he nombrado del trabajo, al coordinar, al encontrarnos, al charlar, al discutir, entre los dos podemos aprender y hemos ido aprendiendo y hemos ido creciendo. Por un lado, saber cuál es el problema real que están teniendo, en un ejemplo que hemos trabajado mucho en el transporte, saber cuál es la problemática de cada trabajador. He aprendido muchísimo. Sé cuántas paradas de ómnibus hay, cuántas líneas hay, cómo es el trabajo en las empresas, cómo es el trabajo también intergremial de cada sector para respetarlo, para ser respetuoso, para ser educado y para no equivocarme y para poder continuar esa interacción y poder analizar qué problema tiene cada uno, cada empresa, con sus patrones, con sus problemas de criminalidad y buscando soluciones. Y nosotros como policías, si no sabemos, si no podemos dialogar y entender cuál es el problema, y hablo en general de la sociedad, no vamos a poder dar una solución adecuada y medible. Porque eso es una cosa que necesita nuestra seguridad, dar una solución adecuada y que podamos decir, esto se solucionó porque hicimos esto, y lo podamos medir
asegurar y continuar en ese aspecto, porque si no, simplemente podemos mandar muchos policías a un lugar y no se sabe realmente qué hicieron y cómo solucionaron ese problema. Y cuando hablo de un problema, obviamente es reducir delitos o reducir el riesgo de las personas que están en ese lugar. Y ahí me quiero parar. ¿Por qué? Porque ese proceso donde nos han ido explicando cuál es la real problemática, nosotros hemos ido pudiendo decir cuál es la posibilidad de solución que tenemos para que cuando se demanda también sea posible. Y también ¿para qué? Para educar en lo que es el mecanismo de prevención, de la autoprevención, que nosotros le llamamos medidas de autoprotección. Es decir, la seguridad es con todos. Nosotros, los policías, necesitamos de todas, de todos, para poder dar una solución desde nuestro lugar, que es desde las consecuencias. Y aquí creo que están hablando, y ya hablaron personas, y van a seguir hablando de las causas. Y estamos totalmente de acuerdo, y nosotros también apoyamos eso, y apoyamos cada uno de esos proyectos en los cuales las causas sean las que realmente generen una prevención real, y no generen una consecuencia que para todos es negativa y que después es mucho más difícil cambiar con esos chicos que nombraba acá la viceministra, que lo sabemos y que nos duele cada vez que lo estamos en contacto. Creo que estamos en un camino correcto, o al menos de nuestro punto de vista, hemos avanzado mucho. Siempre les gusta hablar de resultados, o estamos con los resultados y con los números. Yo en este caso no quise hablar de números, pero toda esa coordinación de la que hablé ha llevado a resultados muy positivos, donde, por ejemplo, en el transporte público, dígase en el ómnibus o en el taxi, principalmente en el ómnibus, los índices criminales que teníamos en el año 2012, 2013 y hasta mediados del 2014, en el 2015 y en lo que va del 2016, hemos reducido casi el 50% en algunos lugares, y en Montevideo más del 50% de los hechos de rapiña, que es un hurto violento a un trabajador por el jornal que lleva, es decir, por el dinero que lleva en el ómnibus, y toda la exposición que tiene eso hacia todas las víctimas presenciales que hay en ese lugar, que están adentro de un ómnibus, y todo el riesgo que ello conlleva a personas que no tienen que ver con el producto que lleva a que ese criminal cometa ese acto violento, pero que muchas veces pueden verse involucrados en el hecho y terminar siendo una desgraciada víctima. ¿Y por qué digo esto? Porque ahí es donde está nuestra gran misión como policías, enmarcada por la reestructura que ha manejado el Ministerio del Interior y que muchos de nosotros le hemos comprendido claramente, que es poner en el centro a las personas, luchar incansablemente por prevenir que se cometan los hechos delictivos, y eso va enfocado en la seguridad, en la libertad de todos nuestros derechos, pero principalmente va enfocado por la vida de todos nosotros, que es lo más preciado que tenemos. Muchas gracias por invitarme a estar acá, gracias por escucharme y por la buena energía que yo siento en este lugar. Me han dado 3 sugerencias para la charla: que no hable rápido, que no me ponga nervioso y que no los aburra. En cuanto a hablar rápido, es difícil para mí, está en mi naturaleza, pero voy a intentar contenerme. En cuanto a ponerme nervioso, ni lo piensen que no lo voy a hacer, porque si escuchan ruidos por ahí, no es un tsunami que se viene, soy yo que estoy acá temblando y hago rebotar el piso. Y en cuanto a aburrirlos, en eso prometo estar atento a los detalles. Si veo que se sacan el reloj, lo empiezan a golpear contra las sillas, diré: es tarde, esto se fue más de hora, va mucho tiempo, yo voy a seguir con mi relato.
Ahora prometo que si veo que se sacan el colchón, lo tiran al piso, se ponen el gorro con el pompón y empiezan a dormir, me voy a estar dando cuenta que los estoy aburriendo y voy a intentar cambiar el relato. Planteado acá, algo les vamos a tener que decir. Si el mundo se detuviera tan solo un instante para derramar más de lo mejor de él, sin duda derramaría más olor a tierra mojada, más nidos de hornero, más retamas en primavera, pero sin duda también todos los días se haría un poquito más por los derechos humanos. Uno de los signos de que teníamos problema como sociedad fue el día en que hubo que dictar una reglamentación y poner unos carteles en los asientos de los ómnibus para cederlos a las mujeres embarazadas o a las personas discapacitadas. Pues lo que era un privilegio, un honor, ceder un asiento, pasó a ser algo olvidado. Y fue necesario entonces sacar un decreto y poner esos carteles. Pero después se dio todavía un paso más, porque ya no alcanzaba el cartel, ya la persona no lo cedía. Y si no estaba la voz firme, clara, del guardaconductor diciendo «un asiento, por favor», nada. Y quizás ahora estemos todavía en una tercera fase. El decreto, los carteles, la voz del guardaconductor, y aún así la gente duerme, mira para afuera y cada vez cuesta más cederlos. Sin duda abordar la problemática de la seguridad pública y el trabajo es una cuestión de derechos humanos. Kofi Annan, el secretario general de las Naciones Unidas, decía que no existe un único modelo de democracia y derechos humanos para todo el mundo, pero para todo el mundo debe existir democracia y derechos humanos. El artículo 72 de la Constitución dice que la enumeración de derechos, deberes y garantías hecha en la misma no excluye los demás inherentes a la persona humana o que se derivan de la forma republicana de gobierno. Por lo tanto, los derechos no los concede, no los otorga la autoridad. Ya existen, pero sí debe protegerlos y reconocerlos. El hombre no es un medio para los fines de otro, decía Kant en el siglo XVIII, porque él es un fin en sí mismo, y en eso consiste su dignidad. En el mismo sentido, Goldmich afirmaba que si bien el derecho tiene una estructura innegablemente normativa, para que no tenga un carácter puramente simbólico y nada más que eso, se requiere su efectiva vigencia en el orden del comportamiento del hombre como ser social. El viejo reloj de la justicia ha de estar constantemente en marcha. No puede detenerse nunca. Debe andar como los astros, sin descanso. No puede ni por un solo instante dejar de contar los segundos. Su paralización significaría la muerte de todo el orden jurídico. Debe siempre marcar los segundos a la justicia, para que ésta vaya acompasando las leyes de antaño a la realidad de cada día, y los jueces puedan, en forma permanente y continua, hacerla vivir y florecer cada mañana. Cuando me invitaron a participar en esta actividad, pensé cómo hacerlo, de qué punto de vista hablar. Y la decisión que tomé en su momento, y la voy a hacer efectiva ahora, aunque seguramente cuando esta noche llegue a mi casa me voy a arrepentir y voy a pensar que las otras opciones eran mucho mejores, fue encarar la seguridad pública y el trabajo desde 4 ángulos diferentes. Primero, el trabajo trabajador como víctima. Segundo, el trabajo trabajador como redención. Tercero, el trabajo trabajador como pena alternativa. Y cuarto, el trabajo trabajador como esperanza. Y a eso vamos. Agárrense de las hinchas, que viene curva, así que nos adentramos. Primer tema, el trabajo trabajador como víctima. Existe una combinación de realidad y publicidad que genera en los habitantes
un sentimiento de vulnerabilidad ante la delincuencia. Realidad por el aumento de ciertos delitos, por ejemplo, la violencia de género, el aumento de las armas de fuego en poder de la sociedad civil. Publicidad por la forma en que esos sucesos llegan a conocimiento de la población a través de los medios de comunicación. Esa combinación de realidad y publicidad determina que muchas personas se autoadjudiquen la legitimación de armarse para defender lo suyo y a los suyos. Pero no debemos olvidar la razón de ser del derecho penal, una construcción que permite responsabilizar a las personas que por acciones u omisiones vulneran bienes jurídicos predeterminados conforme un programa consagrado en la Constitución de la República. Ahora bien, constitucionalmente la vida humana es el bien jurídico supremo. Esto a pesar de que las normas penales no siempre lo reflejen y se suele ser más severo respecto a la propiedad que a la vida. Así el homicidio arranca con 20 meses y la rapiña simple con 4 años, y si tiene un agravante, con 5 años y 4 meses. Esa combinación de realidad y publicidad, como les decía, hace que muchas personas se autoadjudiquen la legitimación de armarse para defender lo suyo y a los suyos. Y hacen que la vida se les dé poca importancia. Y, por ejemplo, hay una tendencia a considerar ciertos bienes miembros de la familia, por ejemplo, el automóvil. Si el león careciera de toda razón, mataría al ciervo aunque no tuviera hambre, pero no lo hace. El hombre sí lo hace. Ni tan animales ellos, ni tan racionales nosotros. Debemos distinguir entre una victimización primaria que alude al que sufre directamente la experiencia personal del delito, una victimización secundaria que se inicia con el primer contacto con el sistema legal, ya sea policía o juzgado. Muchas veces la víctima no es creída en sus afirmaciones, se la responsabiliza de alguna manera por el delito acaecido, sufre presiones para que abandone el proceso, no ejerza las acciones. Incluso muchas veces se le generan falsas expectativas sobre el derecho a una eventual indemnización económica o una reparación moral, que luego no se concreta en la realidad. Y también es posible hablar de una victimización terciaria, que alude al rol que asume la víctima cuando se identifica como tal en relación al autor del delito y al resto de la comunidad. Y entonces pueden surgir sentimientos de odio, venganza, incluso la comisión de delitos reivindicativos. En todas las sociedades, en todos los tiempos, han existido conflictos de diversa índole, sociales, económicos, políticos, religiosos, demográficos. Lo que ha variado es la forma de resolverlos o intentar resolverlos. Hoy encontramos alternativas al proceso judicial para permitir que la víctima y el autor encuentren la propia solución y no les sea impuesto coercitivamente por el Estado. Estos conceptos han sido trasladados al ámbito del derecho penal, no obstante sus peculiaridades. La moderna tendencia busca, para resolver la conflictividad social que deriva de la criminalidad, alternativas al proceso penal y a las penas. Pues las fórmulas tradicionales no dan señales de alcanzar sus objetivos y fundamentalmente por la manifiesta insatisfacción de la sociedad. Por lo que el tema debe encararse no solo desde el punto de vista jurídico, sino también de la filosofía del derecho. Sin duda, la sentencia penal no resuelve el conflicto social, no logra el objetivo de alcanzar la paz social. Invariablemente, las personas concurren a los juzgados con problemas. A mí me gusta decir que nadie me va a visitar para decirme, me saqué el 5 de oro, me voy a casar, me va bien en la vida, viene un hijo.
A eso la gente no va a los juzgados penales. Siempre van con problemas. Y lamentablemente, la mayoría de las veces vuelven a su casa con los mismos problemas, si no incrementados. Vamos a ver un poquito según la naturaleza de los delitos. De los más frecuentes, o por lo menos en un buen ranking, están los delitos contra la propiedad, hurto, rapiña. Y sin que esto sea un registro estadístico, que no lo tengo, pero ¿quién comete en la mayoría de los casos esos delitos? Personas que están fuera del sistema laboral, personas que no trabajan. En los juzgados tenemos una pregunta que nosotros le decimos de formulario, que le dice al indagado, al imputado, se le pregunta ¿a qué se dedica usted? La mayoría de las veces responden desocupado o changas. Y esto es un eufemismo porque la changa significa que no está trabajando. ¿Y quiénes son víctimas de esos delitos? En la mayoría de las veces, trabajadores. Ya sea dependientes, pequeños comercios o industriales pequeños. Es cierto que hay personas que cometen delitos y tienen contra la propiedad y tienen grandes trabajos, muy buenos trabajos. Y en el otro extremo también es cierto que a veces hay delitos contra personas que no trabajan. Por ejemplo, me ha tocado intervenir en un caso donde a un pordiosero lo golpean para llevarle las monedas. Pero esto me hace acordar a lo que sucede con la gallina y las hormigas. Cuando la gallina pone un huevo, hace un escándalo, se entera todo el vecindario. En el mismo periodo de tiempo, las hormigas ponen cientos, solo que en silencio. A veces pasa una cosa una sola vez, pero ocupa el primer plano de la información durante mucho tiempo. En el mismo periodo pasan muchas otras, solo que en silencio, pero no por eso dejan de pasar. Otros delitos que están allá arriba en el ranking de la tabla de posiciones, la violencia de género. Fenómeno histórico que no es nuevo ni consecuencia de la vida moderna, solo que hoy tiene más visibilidad. Pero uno de nuestros principales héroes civiles, Dioniso Díaz, una de nuestras principales poetisas, Delmira Agustini, no murieron de otra cosa que de violencia doméstica. Y en esto tiene también que ver el trabajo, por esa presión que da, por ese poder o pseudopoder que da el dinero, el tener un trabajo, en que si tú eres ama de casa, no trabajas. La violencia doméstica produce mucho más que lesiones físicas. Afecta a la salud reproductiva con embarazos no deseados, nacimientos de niños de bajo peso. Erosiona la salud mental con depresión, baja autoestima. Inducen comportamientos negativos como el abuso de alcohol, de psicofármacos. Afecta el desempeño laboral, el acceso a la educación, en suma todo lo que sean planes y proyectos de desarrollo personal. Es que la familia, el hogar, símbolos tradicionales de paz, protección, continencia, no lo son para muchas personas, especialmente aquellas que no participan en la toma de decisiones o por su situación económica. Mujeres principalmente, pero también niños, ancianos, discapacitados. En el idioma chino, que es ideográfico, la palabra paz se representa con una mujer y un techo encima. Estamos realmente muy, pero muy lejos de eso. Un segundo enfoque, esto es Israel como víctima, nuestro derecho, no los quiero aburrir con cosas jurídicas, pero prevé, si usted como un agravante, el aprovecharse de la actividad laboral de la víctima. Eso es algo que incrementa la responsabilidad del autor. Nació como un reclamo de las empresas, los trabajadores del transporte, pero se extendió y la agravante quedó bien genérica y dice aprovecharse de la actividad laboral de la víctima. Eso es un agravante de la responsabilidad. ¿Soluciona el problema? Por supuesto que no. El derecho no soluciona el problema. Hoy le decía a la compañera que me planteaba sobre el nuevo código antes de empezar, se lo voy a decir con una cita de alguien que yo admiro mucho, que es un autor Calamandrei. Y él decía, no puede pretenderse que una nueva ley opere el milagro
de transformar la administración de justicia en un mecanismo de precisión, que se mueva por sí solo, sin ruidos y sin paradas. Los milagros lo hacen los santos y no los códigos. Y yo comparto así. Y también comparto lo que decía otro autor famoso, que es Carneluti, que decía: desgraciadamente, la justicia humana está hecha de tal manera que no solo hace sufrir a los hombres que son culpables, sino también para averiguar si son culpables. Me voy a terminar matando con el cable este, pero bueno. No me puedo quedar quieto, así que no puedo hablar desde ahí arriba, es un problema que tengo. El segundo enfoque, el segundo ángulo de esto, era el trabajo trabajador como redención. Nuestra legislación, los voy a impresionar, espero, la ley 17.897 prevé que, me impresiono por el número que me acuerdo, prevé que el juez concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a privación de libertad. Es un día de trabajo, un día de reclusión cada 2 días de trabajo. A esos efectos solo se computan 8 horas de trabajo por día. Y es el trabajo que se cumple en el establecimiento de reclusión o en salidas transitorias. Lo mismo es para el caso de estudio. La finalidad, que el periodo de tiempo en un establecimiento de reclusión no sea de ocio, de estar dedicado exclusivamente a la nada. He conocido casos en que tanto estaban dedicados a la nada que había cámaras de seguridad en el establecimiento de reclusión con un tejido puesto y todo el día lo que se dedicaban era a tirarle piedritas a ver si embocaban por el agujerito de un tejido eso de gallinero, como le decimos. Así que eso es la madre de todos los males. Sin duda, el trabajo es una de las herramientas más importantes para redimirse, sin duda. La misma ley esta, una ley en este aspecto que le voy a señalar bastante incumplida, prevé que en los pliegos de licitaciones se incluirá la obligación de los empresarios contratistas de incluir en la planilla de trabajo un mínimo equivalente al 5% en las tareas correspondientes a peones o similares de personas liberadas de la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. Se prevé también que el Poder Ejecutivo podrá establecer programas de incentivos para los que incorporen más allá del 5% y que el Poder Ejecutivo, a través del patronato, celebrará convenios con los gobiernos departamentales. Sin embargo, y como ley está muy bien, pero llegamos a un límite que a veces las propias empresas lo que hacen es falsear los datos en que cuando corresponden a tareas de peón. Dice, no, en vez de tener tantos puestos de peón, tenemos mucho menos para no incluir esta situación de personas liberadas. La ley prevé también que pueda ser una pena alternativa a la prisión. En ese sentido, en vez de ir procesado con prisión, tú cometes un delito, en vez de ir con ese delito a la cárcel, cuando es un delito pequeño, llamamos delito pequeño hasta 2 años, y si no tiene antecedentes, es un beneficio de una vez de ir procesado sin prisión. Una de las medidas alternativas que se prevé es la prestación de servicios comunitarios. Es decir, la obligación de cumplir tareas en organismos, de acuerdo a la idoneidad o actitud, en organismos públicos o organizaciones no gubernamentales de evidente fin o interés social. Pueden ser 2 horas por día o 12 semanales, un plazo máximo de 10 meses. Y también se prevé que esto puede ser una pena alternativa. Ortega y Gasset decía, yo soy yo y mis circunstancias. Si no la salvo a ella, no me salvo yo. Y es así. Si yo no salvo el entorno, no cambio los hábitos, no le genero valores, no lo voy a salvar. Sin duda. Es cierto que uno a veces se encuentra con personas que en esta práctica de los juzgados les dice,
qué me voy a dedicar yo a hacer 8 horas que gana tanto si yo puedo tener una boca y en lo que gana usted o alguien en un día, yo lo gano en un mes? Y a eso yo le contesto, la felicidad pasa pero muy lejos del dinero. La primera sigla de la palabra felicidad es fe. Y hay que tener fe en lo que uno hace, en lo que le gusta, en los valores, en ser todos los días un poquito mejor. En todos los órdenes de la vida yo tengo este principio, se lo voy a aplicar en términos deportivos, aunque voy a hablar de fútbol, ahora viene el señor ministro del Interior y el señor policía y capaz que me detienen, porque ya solo por hablar de fútbol la cosa está brava. Pero se los voy a decir así. No todo el mundo tiene la habilidad natural que tiene Luis Suárez, que cuando no muerde, agarra la pelota, se va para un lado para el otro y te la clava ya en el ángulo. Si tienen esa habilidad natural, los felicito al Barcelona. Pero sí todos y cada uno de nosotros podemos ser como el Cacha Arévalo Ríos, es decir, dejar la camiseta transpirada. Cuando uno sale de la cancha, dejar lo mejor que tiene en lo que sea. Y lo que sea es importante. No hay distinciones, por lo que uno hace. Lo que distingue siempre es la persona. El cargo no hace la persona sí hace al cargo. Y eso se aplica. Si usted es vendedor de caramelos, si es ministro de lo que sea, se aplica lo mismo. Usted como persona hace ese cargo. Un psicólogo estadounidense, Maslow, decía, ¿y ya algo yo? No, sí. Decía, cuando todo lo que tengo es un martillo, todo problema empieza a verse como un clavo. Y yo me permito agregar, sí, uno quiere agarrar ese martillo y darle a lo que no se mueve y a lo que se mueve también. Si usted solo lo que ha conocido es vulneraciones a sus derechos, transgresiones, humillación, seguramente es lo mismo que va a aplicar en su vida de futuro. Y a eso es que hay que apostar, a cambiar. Y así voy a entrar al cuarto bloque, que es el trabajo como esperanza. Sin duda, y esto es una afirmación obviamente personal, hay dos cosas que en mi opinión contribuyen a disminuir la reincidencia, es decir, el día después a que yo salgo de la cárcel. Y son la continencia familiar y el trabajo. Si miramos las filas del CONCAR o de las grandes cárceles, lo que más vamos a encontrar, y a veces lo único, son las madres, que son lo más fiel. Casi todo lo demás abandona. Y es muy importante trabajar en esa continencia familiar, en encontrar un afecto cuando tú salgas de ese establecimiento, de encontrar una continencia. Es uno de los temas, en mi muy modesta opinión, que debemos trabajar más. Alguien que te espere, o esa familia, porque muchas veces se encuentra con la señora o señor o quien ya no está más, los hijos están repartidos por ahí y no es fácil. Y el segundo tema es el trabajo. El trabajo como herramienta de cambio, hacer algo, sentirse útil, ganarse el trabajo. Obviamente que hay que generar una cultura de valores y una cultura de trabajo para eso, que en un tiempo yo pensaba que era innato, pero la realidad me ha golpeado y me doy cuenta que no, que hay que aprender y hay que saber de eso. Pero es una cosa en que todos nosotros, y eso sí somos responsables, somos bastante falsos. Sí, falsos. Porque tengo la posibilidad a veces de hablar con personas y yo les digo esta cosa, que la única herramienta es el trabajo. Y les pregunto, ¿usted le daría un trabajo? No, yo no, que se lo dé mi vecino, que se lo dé el Estado, que se lo dé otro. Yo no le doy. ¿Cómo le voy a tener un rapiñero en mi casa? ¿Cómo voy a tener a alguien que No, yo no, que se lo dé otro. El Estado, sí, el Estado lo puede dar. Bueno, lamento decirle que si todos opinamos así, no sé quién le va a dar el trabajo, porque además no podemos olvidar que el Estado somos todos. Así que alguien va a tener que tirar la primera piedra y asumir eso de darle el trabajo. Herramienta fundamental. Como creo que ya estoy así repasado de tiempo y toda la gente duerme ahí arriba, me voy a cerrar con esto.
una pequeña reflexión. Si uno se enamora de las flores, cuando llega el otoño se secan y se queda sin nada. Uno debe enamorarse de las raíces, de los fundamentos, porque esos son para siempre. Y en estas cosas de la seguridad, lo que es para siempre es el trabajo, los valores. Lo que se seca son las penas. Gracias. Muchas gracias.